Así que vamos a empezar con el primero de los casos, que es elaborar un finiquito cuando hay un pago de quinquenio. Un poquito recordando el quinquenio, es un pago que se le hace a los trabajadores previa previa presentación de una carta que tienen que hacer los trabajadores cuando ya llevan 5 años trabajando en la empresa. Normalmente las empresas, mediante un correo, mediante algún aviso formal por parte de recursos humanos, le piden que haga su carta de solicitud para que se le haga el pago de su quinquenio. Y esto solamente ocurre cuando ya lleva la persona 5 años en la empresa, lo que significa que le van a pagar 5 sueldos. 5 sueldos, y para que eso sea una entrega legal, la persona tiene que hacerse una carta, una simple solicitud, que esté dirigida evidentemente a la empresa, y con esta carta se va a proceder a realizar el pago. Ahora, el pago no es que haya una fecha establecida, que quiere decir que una vez que cumpla los 5 años, inmediatamente ese mismo día tiene que hacer la persona la solicitud. Obviamente, creo en la mayoría de veces los empleados van a querer solicitar la carta lo más antes posible para que se le haga el pago, pero ya como que les dan un preaviso las empresas para que la persona pues pueda hacer su solicitud. Hay que destacar también que este pago de quinquenio no le afecta la antigüedad del trabajador, es decir, no por el simple hecho que se le esté haciendo un pago, una indemnización por 5 años, quiere decir que pierde su antigüedad. Mantiene esa antigüedad, mantiene su cargo, mantiene todas las condiciones con las cuales ha estado trabajando, pero la idea es que la empresa no le puede quitar ninguno de sus beneficios ni nada que tenga que ver con la antigüedad. Es decir, la persona continúa trabajando, solamente percibe este beneficio. Ahora, una vez que se presenta esta carta, la empresa tiene como máximo 30 días calendario para efectuarse el pago. Si en caso sobrepasa este tiempo de plazo, la normativa dice que le tiene que pagar una multa del 30% al trabajador, de acuerdo al valor del quinquenio. Lo que se haya determinado el quinquenio, hay que aplicar un 30% más para hacerle el pago también al mismo trabajador. Eso es como parte de las multas que tenemos. Bien, entonces cuando son pagos de quinquenios podemos utilizar el formato tradicional de un finiquito, dado que este finiquito va a ser visado por el Ministerio de Trabajo. Entonces hay que presentarlo justamente también en este formato. Aquí tenemos el caso, espero que esta vez no me moleste YouTube. Tuve que acortar los nombres, le puse José T. Tiene el cargo de jefe administrativo. Tenemos la fecha de ingreso de esta persona, que ha sido el 1 de abril del 2007. La fecha de solicitud que está realizando para el pago de este quinquenio está siendo el 12 de agosto del 2022. Y obviamente vamos a ver hasta qué fecha son los 5 años para poder hacer la referencia del pago del quinquenio, ¿no? Que evidentemente no es justamente en la fecha de solicitud, pero básicamente aquí lo está solicitando esta persona. El motivo de la planilla que vamos a hacer es por finiquito, por pago de quinquenio, y aquí tenemos los totales ganados hacia el 2022. Bueno, como parte de
inicial tenemos los nombres de la empresa, los datos, el domicilio, inventado, no estamos inventando. Luego tenemos el nombre del trabajador, que en este caso va a ser la persona José T. Le vamos a poner. Ahí está. José T. Estado civil, no sé, soltero. Ejemplo, la edad de 40 años. Domicilio calle Florida, por dar un ejemplo. La profesión o ocupación de esta persona es jefe administrativo. Lo vamos a agregar acá, jefe administrativo. Ese va a ser el cargo. Tenemos el carnet de identidad. Bueno, nos inventamos también un carnet de identidad acá. La fecha de ingreso que tiene esta persona ha sido el 1 de abril del 2007. 1 de abril 2007. Fecha de retiro no vamos a poner nada. De hecho, lo vamos a dejar vacío porque no justifica, no se está retirando esta persona. Así que lo dejamos vacío. Motivo de retiro, aquí vamos a notar que es el primer quinquenio que se le está pagando. Quinquenio. Ahí está. Primer quinquenio. La remuneración mensual, vamos a ver de lo último que está ganando, de 18.760. 18.760. Los tiempos de servicio, evidentemente como es un pago del quinquenio, son a 5 años. Obviamente esta persona, como lo está solicitando el 12 de agosto de 2007, si yo hago acá un sumatorio de del tiempo como tal, tiene más de 5 años obviamente. Fíjense, yo voy a poner 12 de agosto del 2022 y si yo lo relaciono con el 1 de abril del 2007, tiene más de 5 años de trabajo. Vamos a calcularlo. Aquí tuviera 12 menos 1 más 1, sería los 12. Aquí tuviera 4 meses. Y en caso de los años sería 2022 menos 2007, son 15 años. Bueno, entonces lleva 15 años, pero lo que él está solicitando es el primer quinquenio que se le estaría pagando. ¿Ya? Lleva 15 años, 4 meses y 12 días, pero él está solicitando su primer quinquenio, que es el primer pago. Así que por lo tanto la fecha de referencia sería desde si el 1 de abril 2007, estaríamos hablando de más o menos 2012. Desde el primero del 31 de marzo del 2012, empezando desde el 1 de abril del 2007 aproximadamente, ¿no? Asumiendo de que 12 menos 2007 serían los 5 años, tomando en cuenta de esa manera, sería prácticamente de ese periodo aproximadamente que se estaría tomando en cuenta lo que es la parte de los 5 años, ¿no? Pero no está de más eso, no es necesario hacer un cálculo. La idea es que el quinquenio siempre va a ser por 5 años clavados de trabajo. Solamente eso era aclaratorio, no es que hay que hacer el cálculo. Bueno, entonces 5 años es lo que le vamos a pagar del primer quinquenio. Lo que hay que hacer acá es poner los meses que vamos a tomar en cuenta, en este caso mayo, junio y julio, porque la solicitud se está haciendo en agosto.
Entonces mayo, junio y julio de ese año, eso es lo que estaba ganando. Mayo, junio y julio serían los 3 meses. 18.760 para cada uno, sus totales ganados para todos. Tenemos el total, que vienen a ser los 3, mayo, junio y julio, los totales. Y toda esta parte está vacío porque no hay otros pagos adicionales. Entonces la totalidad aquí abajo vendría a ser técnicamente lo mismo que tenemos aquí. Exactamente esto es lo mismo. Y en esta parte la totalidad es 56.280. Que luego al dividirlo entre 3, que para sacar el promedio, pues voy a llegar exactamente al mismo resultado, 18.760. Así que por ahora no hay ninguna diferencia de cálculo. Solamente aquí estamos omitiendo la fecha de retiro. Además estamos omitiendo los meses y días porque el quinquenio solamente se basa en 5 años redondos de pago. Luego, esta parte de acá del desahucio no la vamos a calcular, no corresponde. Le vamos a pagar indemnización solamente por 5 años de trabajo. Lo que quiere decir de que por cada año trabajado, que es equivalente a su quinquenio, le voy a pagar por 5. Lo multiplicaría esto por 5. De todas maneras, aquí tengo el total. El total de la indemnización sería estos 93.800. Luego aquí tengo el total de beneficios, 93.800. Y no se hace ninguna deducción para el caso del quinquenio, simplemente es un pago total. Aquí total de deducciones no hay nada, es 0. Y el importe líquido que se va a pagar en este caso son los 93.800 bolivianos. Aquí el cheque, de ahí nos inventamos 456, si quieren del Banco Unión. Y aquí anotamos la suma 93.800. 00/100. 93.800. Anotamos el nombre, yo José T. Carnet de identidad. Anotamos su carnet de identidad. El importe de 93.800, que es el quinquenio. Lugar y fecha. Vamos a anotar la fecha de solicitud. En este caso el 12 de agosto, Santa Cruz, el 12 de agosto del 2022. Y aquí firma el trabajador, el gerente, y obviamente todo esto se va al Ministerio de Trabajo para hacer su visación correspondiente. Y ya, este sería el formato del pago por quinquenio. Es el primer quinquenio que se le está pagando a una persona que ya lleva más de 5 años. Insisto, las empresas por lo regular no dejan pasar mucho tiempo porque hay que entender que si no se paga el quinquenio en la gestión correspondiente, puede ser que esta persona por los incrementos salariales la empresa termine pagando más del quinquenio posterior, a años posteriores. Entonces preferentemente las empresas siempre van a tratar de insistirle en que usted solicite su quinquenio en la gestión que corresponda con el sueldo que esté ganando, porque ya en el futuro, si aumenta el sueldo, ya sea por un ascenso o por los incrementos salariales, las empresas van a terminar pagando más dinero. Y además que el quinquenio no se puede pagar en automático, el trabajador tiene que hacer esta carta y con esa carta se tiene que respaldar el finiquito también, ¿no? Y con la firma del trabajador porque está solicitando su quinquenio.
No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va? Buenas noches. Creo que está un poquito más simple por el hecho de que no lleva las deducciones, ¿no es cierto? Porque se sobreentiende que en ese tiempo ya las deducciones se hicieron en esa oportunidad. No tanto eso, sino que lo que es el quinquenio no se le deduce nada, prácticamente. No se le deduce. Las deducciones solo van por temas de el RC/IVA, es cuando son ingresos ajenos a un beneficio social, según ley. Por eso es que a las vacaciones le calculamos el RC/IVA, un ejemplo, porque las vacaciones no deberían ser pagadas en efectivo, pero por esa sencilla razón la calculamos con RC/IVA. Ahora las AFP solamente es en el caso del sueldo, pero como este caso es quinquenio como una indemnización, no aplica nada realmente. Correcto. Okay, ¿ya? Ahora si hubiera alguna multa, pero igual no se descuenta nada en estos casos, salvo ya cuando realmente se retire la persona, ahí se puede aplicar deducciones, pero no debería aplicarse ningún tipo de deducción al respecto. ¿Alguna pregunta? Listen, Adelante. bueno, yo ¿y por qué no puso o sea, supongamos que ahí en el enunciado dice que ya se retiró, ¿no es cierto? No. En el 2002. ¿Y por qué no lo rellenó acá en fecha de retiro? ¿En cuál? ¿En este que estamos haciendo? Sí, leí mal, me hace falta los lentes. No. Estaba confundida, dicen acá con la fecha de solicitud. Ah, ya se acostumbró a leer fecha de Sí, retiro, ahí. seguro. No. Esta Sí, es la solicitud que está ya. haciendo el trabajador en esa fecha. Como les digo, no ha recibido ningún quinquenio por lo visto en este enunciado, pero ya después, en el 2012 debería haber solicitado a esta persona su quinquenio, ¿no? Para que sean los 5 años, más o menos en abril 2012, y no lo solicitó. Recién lo está solicitando el 12 de agosto, su primer quinquenio. Por lo tanto, le estamos elaborando su quinquenio justamente en el 2022. Ahora, ¿se pueden dar estos casos? Sí. Entendamos también que a veces el personal no tiene conocimiento de esto. Y puede ser que anteriores contabilidades, por X, Z razón, no les hayan pagado el quinquenio y estén callados, pues nunca se haya hecho un seguimiento. Y ya después cuando venga una nueva contabilidad, ustedes, por ejemplo, digan a ver quiénes se les pagó quinquenio. Ah, faltó, el jefe administrativo nunca se le pagó. Así que se lo llama y le dicen en esta fecha 2022 que haga su solicitud de quinquenio, que se le va a pagar. Probablemente tendríamos que pagarle los 2 quinquenios, 3 quinquenios. A ver, 2007, estaríamos hablando del 3 quinquenios, dicen, 2003, ¿no hasta el sería? 2002. Hasta el 2022, ¿no es cierto? 2007 son 3 quinquenios, 15 años son 3 quinquenios. Podríamos decirle, denos 3 cartas de solicitud para indicando de qué fecha es lo que nos está solicitando su quinquenio, y podríamos estar haciendo 3 finiquitos para hacerle los pagos correspondientes y no quede ahí, porque lamentablemente, insisto, muchas veces los trabajadores no saben, ¿no? Por eso no lo solicitan, nadie les avisa, así que las empresas tienen que estar al tanto de eso, si no, fíjense que es sobre la base de lo último que está ganando se le está pagando, que en todo caso en el 2012 pudo haber tenido menos sueldo y podríamos haberle pagado menos, ¿ya? Porque en el caso de los quinquenios, como está en la normativa, ya es un pago realizado, no es como cuando uno lo indemnizan por año. Las empresas tendrían que reajustarlo después, ¿no? Porque serían como una indemnización anticipada.
más no un pago realizado. Eso lo indica la normativa. La verdad que es una pelea de toda la vida eso. Hay algunas empresas que lo entienden diferente y tratan de llevarlo a juicio siempre, ¿no? Porque a veces el trabajador se hace asesorar y le dicen, no, deberían actualizarte, no porque te lo hayan pagado, y ahí está la pelea. Pero la normativa es clara e indica que cualquier pago de indemnización por año que haga la empresa es como una indemnización a cuenta, como anticipo de la indemnización. Lo que quiere decir que cuando llegue a pagarse exactamente, ya sea por el quinquenio o porque se retira antes de los 5 años, las empresas tienen que hacer un recálculo por lo que no le pagaron las indemnizaciones pasadas. En el quinquenio es diferente, ya el quinquenio está estipulado en ley como que por cada 5 años hay que indemnizar a esta persona, entonces como que ya se le paga y se cierra hasta ahí lo que es el pago de las indemnizaciones, ¿no? Que en el caso del quinquenio es como indemnizaciones por 5 años. Eso en cuanto al quinquenio. No sé si tal vez hay alguna pregunta más antes de saltar al otro ejemplo. Bueno, está todo bien, creo. Ok, eso es para el quinquenio. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que aquí les preparé. En este caso es un despido, un retiro legal, le vamos a llamar así, porque este trabajador ha infringido una de las causales de despido. Estas causales de despido están relacionadas o están descritas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que de hecho ahorita se los voy a mostrar para que un poquito repasemos qué decía. Ahí está. Estas son las causales de despido que tienen las empresas para los casos que se vulnere quizás alguna de estas causales y las empresas puedan despedir a estas personas de forma respaldatoria y que no se le pague ni la indemnización ni el desahucio, y muchas veces ni las primas les llegan a pagar, ¿no? Todo lo demás se pagaría excepto esos casos. La normativa en este caso me indica que para protección de los empleadores, es decir, para los empleadores puedan despedir a alguna persona que haya tenido alguna de estas malas acciones. Aquí veíamos en los casos del perjuicio material, es decir, que él destruya los activos, quizás de algún arranque de ira, les prenda fuego, qué sé yo. Hay un perjuicio material que sea intencional, no que no sea intencional, sino que de verdad haya querido y lo haya realizado, se le puede despedir precisamente por ese sentido. Revelación de secretos industriales, a lo mejor algo interno de la empresa que lo pueda llevar a otro lugar, a otra empresa, que pueda afectar algo muy delicado, muy interno. Ahí les conté también el famoso secreto bancario. Cuando dentro de los bancos uno toma los datos internos de cada cliente y los revela a lo mejor a otros terceros, y podrían dañar la seguridad que tenga el cliente. Eso se podría tipificar también como una forma de revelación del secreto bancario y los pueden quitar. Las omisiones e imprudencias que afecten la seguridad o la higiene industrial, algún incumplimiento total o parcial del convenio que se haga con los trabajadores o el sindicato, un abuso de confianza, robar, hurtar. Bueno, está de más eso, ¿no? Que el trabajador robe, hurte o tenga un abuso de confianza.
vías de hecho, injuria, conducta inmoral en el trabajo, algún abandono en masa también, siempre y cuando los trabajadores no obedecieran a la intimidación. Es decir, por cualquiera de estas causales que ven aquí, las empresas pueden agarrarse de unas y pueden retirarlos, ¿no? Pueden tipificar en cualquiera de esas y evitar los pagos de la indemnización y el desahucio. Y en algunos casos se aplica la prima. Bueno, entonces vamos a hacer este caso donde tenemos justamente un motivo de despido que fue de forma legal bajo el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Vamos a elaborar esa planilla. Tenemos el nombre de la empresa como tal, el nombre del trabajador, Andrés G, le vamos a poner Andrés G, estado civil, soltero, la edad, no sé, a ver, 28 años, domicilio, a ver, no sé, La Ramada, será en algún lugar, profesión, ocupación, él es el encargado de seguimiento y control de carga, seguimiento y control de carga. Carnet de identidad 60, no sé, 800, un ejemplo. Fecha de ingreso, esta persona ingresó el 16 de abril del 2019. Sí, 2009. La fecha de retiro va a ser el 20 de junio del 2023, que es el día que lo estamos retirando de la empresa. Motivo de retiro, vamos a tomar en cuenta lo que indica acá, retiro legal bajo el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Lo vamos a anotar de esa forma. O despido legal, también podemos, bueno, despido vamos a llamarlo mejor. Despido legal por alguna de esas causales del artículo 16 que hemos leído. La remuneración mensual, vamos a tomarlo en cuenta mayo, 10, el último que es, si es a junio, entonces 3 meses anteriores sería mayo, 10.010 bolivianos, y vamos a calcular el tiempo de servicio. Bueno, entonces para el tiempo de servicio que ha prestado esta persona, vamos a tenerlo de esta forma, lo vamos a calcular, y tenemos la fecha más actual, que es el 20 de junio del 2023, y la fecha de ingreso ha sido el 16 de abril del 2009. Empezamos con los días, 20 días menos 16 más un día. Lleva 5 días. En el caso de los meses sería 6 menos 4, lleva 2 meses. Y para el caso de los años, 2023 menos 2009. 14 años, 2 meses y 5 días. 14 años, 2 meses y 5 días. Eso viene a ser el tiempo de servicios. Y no es más, esta primera parte es lo mismo que hemos estado viendo anteriormente. Ahora vamos a calcular el promedio indemnizable de los meses que tenemos acá de datos, marzo, abril y mayo. Sería de marzo, abril y mayo. Para marzo tenemos 10.100 bolivianos, 10.100
para abril 10.130 y para mayo 10.010 bolivianos. 10.010 bolivianos, sumamos los 3, marzo, abril y mayo. Sería 30.240 bolivianos. Otros conceptos percibidos en el mes, pues no lo hay. Básicamente, si los hubiera, algo que no se hubiese pagado, se puede aprovechar para hacer el pago en ese momento. De marzo, entonces, sería los 10.100. De abril tenemos exactamente el mismo monto. Y de mayo tenemos lo mismo. Haciendo un total, también como lo tenemos de esta forma, de 10.240. Luego a ese valor lo vamos a dividir entre 3 como para sacar el promedio de los totales ganados y obtenemos nuestra base de cálculo, que es 10.080 bolivianos. Hasta ahí tampoco hemos hecho nada nuevo, simplemente en base a todo lo que ya hemos visto lo estamos elaborando. Vamos a ver ahora qué pasa con la forma de los pagos. Para el caso del desahucio, no aplica el desahucio porque recuerden, los estamos retirando de forma legal en base a algunas de estas causales. No es necesario ponerlas tampoco, pero una de estas causales ha sido el motivo para que lo estemos retirando, cualquiera de esas. Así que, como aquí dice la norma, pérdida del derecho de indemnización y desahucio, por lo tanto no se le va a pagar nada de desahucio por este retiro. La indemnización ¿se le pagará? No se le pagará. Vamos a ver. La indemnización me dice aquí que si lo pierde, pero aquí me voy a detener un poco para un poquito recordarles lo siguiente. Esta persona lleva 14 años, 2 meses y 5 días, ¿no es cierto? Ya se le pagó 2 quinquenios, lo que quiere decir que los 10 primeros años ya fue pagado. Lo que deberíamos haberle pagado, que fueron de 4 años, 2 meses y 5 días, por tema de indemnización, tampoco le vamos a pagar, porque técnicamente es lo que está perdiendo ese derecho. Así que por lo tanto, indemnización tampoco le vamos a pagar nada, ni desahucio ni indemnización. Lo perdió técnicamente. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Licenciado, ¿y qué pasa si, digamos, si no ha recibido ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna indemnización desde el inicio de su trabajo? Muy buena pregunta. De hecho, esa la iba a tocar en este momento. ¿Qué pasaría si esta persona no haya recibido ningún quinquenio? Porque como va 14 años, lo legal es que ya 2 quinquenios se le haya pagado, es decir, 10 años ya tiene que estar pagado. Pero como en el anterior ejemplo, puede pasar casos donde el trabajador no tiene idea de que tiene que solicitar quinquenio y se le tiene que pagar. Y a lo mejor la empresa también, por no hacerle seguimiento, puede darse que nunca se le pagó nada. ¿Qué pasaría en este caso entonces que nada se le haya pagado? ¿Perderá los 14 sueldos? ¿No va a perder? ¿Cuánto va a tener que perder? Y la respuesta es que solamente va a perder el último bloque del quinquenio. Es decir, los 2 primeros quinquenios se le pagaría, pero lo que respecta a el tercer quinquenio, que ya estaba en marcha, porque ya iba 4 años, 2 meses y 5 días, ese lo va a perder.
porque la normativa en esa parte no lo especifica al 100%, pero han habido casos, como lo está consultando usted, que gente que no ha cobrado su quinquenio y muchas veces no saben las empresas si lo va a perder todo o no lo va a perder. Para esos casos particulares, lo que siempre se ha tratado de llegar es que solamente pueden perder la indemnización y el desahucio de un solo quinquenio, del último quinquenio, del que va en juego. Lo que es los otros 2 quinquenios que no ha recibido nada, eso se les tendría que pagar. Es decir, en pocas palabras, si no se le haya pagado nada, aquí deberíamos pagarle de 10 años de indemnización. Porque lo que ha sido el perjuicio material o cualquiera de estos tipos de causales ha ocurrido en el tercer quinquenio de su situación, vamos a llamarlo, de trabajo. Es decir, a partir ya después de su 10º año, en este periodo, en el último quinquenio, es donde ha ocurrido justamente esta pérdida. Y esto se hace, hay que entender, porque, insisto, puede ser que las empresas, los trabajadores pues no saben las leyes laborales y no saben también que tienen que solicitar cada 5 años su pago. Entonces imagínense que por ese descuido no lo soliciten y después pase algo. Quien se va a ver totalmente no beneficiado va a ser el trabajador para perder todas sus indemnizaciones de tantos años. No es justo. Por lo menos solamente la normativa indica los quinquenios. El último quinquenio es el que lo va a perder. Así que en ese caso particular, solamente de 10 años clavaditos tendríamos que pagarle los 2 quinquenios pasados, que deberíamos haberle pagado en su momento, pero como empresa no le hicimos conocer. Así que aquí tenemos que aprovechar y le pagaríamos de 10 años. Insisto, en el caso que no se le hubiese pagado el quinquenio, aquí sí ya se le pagó, así que por lo tanto estos 10 años no habría, y se debería haberle pagado del último quinquenio de 4 años, 2 meses y 5 días, pero como ocurrió este imprevisto, así que tampoco se le va a pagar nada, porque ya lo pierde ese quinquenio. No sé si me dejé entender eso. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, Licen, está claro. Sí, quedó muy claro, licenciado. Ok, perfecto. Ya, entonces, algo que seguramente muchos de ustedes no sabían, ¿no? Eso de que si van a perder todo el tiempo o solamente el último quinquenio. Ya han ocurrido varios casos, solamente se pierde el último quinquenio. Es decir, a lo sumo, lo máximo no va a perder 5 años. 5 años de indemnización, no puede perder más. Eso sería como para resumirles esta parte. Bueno, entonces esta persona no va a recibir nada, ni desahucio ni indemnización, ya no le corresponde nada. Eso sí, le vamos a calcular los aguinaldos. Todo lo demás sí aplica, por cierto, ¿no? Porque dado que la normativa solo menciona indemnización, desahucio textualmente, y muchas veces lo pierde la prima, en algunos casos. No lo especifica la prima, pero hay empresas que sí se la aplican. Dicen, no, la prima tampoco te corresponde. Dice. No especifica exactamente la normativa que se pierda la prima. Así que igual hay un poquito ahí la pelea. Pero lo que es el aguinaldo y vacaciones, eso sí o sí. Así que vamos a calcular el aguinaldo de esta persona. Se está retirando el 26 de junio, entonces vamos a calcularle justamente aquí. Decimos el 20 de junio 2023, pero como es el aguinaldo va a ser desde el 1 de enero del 2023 que vamos a pagarle el aguinaldo. El aguinaldo para este caso va a ser 20 menos 1 más 1.
Serían 20 días, aquí serían 5 meses y 2023 menos 2023, 0. Por lo tanto, el aguinaldo va a ser de 5 meses y 20 días. Vamos a hacer el cálculo justamente en esta parte para el aguinaldo. El aguinaldo sería de 5 meses y de 20 días. ¿Eso a cuánto va a ser equivalente? Tenemos mi base de cálculo que son 10.080 bolivianos y como el aguinaldo es pagarle esto entero por haber trabajado los 12 meses, yo lo voy a dividir entre 12 para tener un pago por mes que son 840 bolivianos. Ahora, esos 840 bolivianos yo lo voy a multiplicar por la cantidad de meses totales. Ya tengo el monto de 5 meses, ahora solo me falta transformar los días a meses. Para transformar los días a meses, aquí lo vamos a hacer, tendríamos que dividir 20 dividido entre 30. 30 días comerciales, eso me da 0,0667. Vamos a trabajar siempre con 8 decimales para procurar evitar los redondeos que puedan afectar ya sea al trabajador o a la empresa. Así que por lo tanto la totalidad de los meses va a ser los 5 meses más estos 20 días son equivalentes a 0,6667 meses. Total 5,6667 meses. Y como esto es pago por mes, así que por lo tanto voy a tomar esos 840 y lo voy a multiplicar por la cantidad de meses totales. A esta persona se le va a pagar 4.760,03 por tema de aguinaldo. Ese sí no lo pierdo. Las vacaciones, vamos a ver las vacaciones. No tiene vacaciones, no se le debe nada de vacaciones, así que vacaciones 0. La prima legal si corresponde, por eso está aquí la deducción. En este caso no debería corresponder. Muchas empresas aplican eso también que lo pierde, otras no. Otros, vamos a ver el sueldo. Sí, efectivamente el sueldo también le vamos a deber. El sueldo del mes de la gestión 2023, que es la actual. 2023 de ¿cuántos días sería de junio, no? De 20 días le vamos a pagar. Gestión 2023 de 20 días su sueldo. Así que el sueldo va a ser igual. Esto es el sueldo por mes. Este sueldo por mes. Y lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? Los 10.080 bolivianos lo dividimos entre 30 días que tiene el mes comercial. Este es el pago por mes, 336 bolivianos. Y a esos 336 bolivianos lo voy a multiplicar por la cantidad de días, que son 20 días de trabajo. Va a recibir 6.720 bolivianos. ¿Bien? Así que por lo tanto la suma total de su indemnización, solamente, o mejor dicho de su finiquito, va a ser la suma de estos dos importes, del aguinaldo y del sueldo del mes, 11.480 bolivianos. Hasta esta parte, ¿alguna consulta? Licenciado, ¿las vacaciones no le corresponde porque no está en el enunciado o por qué motivo? Bien, a ver, vamos a ver de la gestión. Aquí no se le debe anteriormente, ¿no es cierto? No tenemos vacaciones anteriores, según el enunciado. Pero vamos a analizar a ver si de la actual gestión se acumuló algo.
Esta persona ingresó el 16 de abril 2009, lo que significa que cada 16 de abril es su aniversario en la empresa. La última vez que sacó o que cumplió otro año más en la empresa fue justamente el 16 de abril, pero del 2023. O sea, sí, ya se cumplió. Y a partir del 17 de abril de 2023 hasta la fecha que se está retirando, ha acumulado ciertos días de vacación también. Entonces, correcto, sí aplica. Si como ya lleva 14 años, la última vacación que se le ha cargado ha sido de 30 días. El 16 de abril de 2023 se le cargó 30 días. Y como no dice que le quedó nada de vacaciones, es como si ya lo haya retirado todo. Pero sí le debemos del 17, aquí lo voy a anotar. Esta es mi fecha tope. Entonces le debemos vacaciones del 17 de abril del 2023. Por ese tiempo de trabajo le debemos vacaciones, ya que es de la nueva gestión. Hacemos el cálculo, decimos 20 menos 17 más 1. Ahí tenemos 4 días. Aquí tenemos 2 meses. Y no tenemos ningún año. Por lo tanto, tenemos 2 meses de trabajo y 4 días. Eso vamos a llevarlo a términos de vacaciones para poder calcular cuánto de vacaciones le corresponde. Tenemos que son 4 días en total. Y ahora esto que son 2 meses lo voy a transformar en días también. Para transformarlo en días, yo voy a decir 2 por 30 cada mes. 2 meses por 30 días. Ahí obtengo 60 días. 60 días de trabajo por 2 meses. Finalmente, la totalidad de todos son 64 días de trabajo que vamos a transformarlo a días vacación. Entonces aquí más abajito voy a hacer eso. Digo 360 días de trabajo es equivalente a cuántos días de vacación para esta persona. Como lleva 14 años, más de 10 años, es equivalente. Cada año cumplido son 30 días hábiles. Entonces, 360 días es equivalente a 30 días vacación. Y eso, lo que necesitamos conocer es 64 días, a cuántos días vacación corresponden. X. Lo calculamos. Multiplicamos cruzado, decimos 64 por 30. Y todo eso lo vamos a dividir entre 360. ¿no? 64 por 30 dividido entre 360. Eso nos da 5 días de vacación. No podemos redondearlo porque como es 5,33 han visto, así que eso no puede redondearse a 6 días. En el caso de que si fuera 5,5, 5,6, ya podríamos redondear a 6 días, ¿no? Pero ahorita podemos hacer el uso de que sean 5 días. Entonces las vacaciones que vamos a calcular acá son por 5 días de que se le debe. En los anteriores ejemplos yo colocábamos la cantidad de días de vacaciones aquí, ¿no es cierto? Pero en este caso, como solamente es de un periodo, vamos a llenarlo en ambas partes. Estos 5 días de vacación, ¿a cuánto tiempo de trabajo equivale? A 2 meses y 4 días, que justamente es equivalente a los 64 días. Entonces vamos a anotar, son de 2 meses y de 4 días. 2 meses y 4 días en días es equivalente a 64 y estos 64 días es equivalente a 5 días de vacación. Por lo tanto, el pago aquí va a ser igual al sueldo 10.080, que eso es lo que se ganaría por mes
dividido entre 30 días. Ahí vamos a tener el pago por día. Y a eso lo voy a multiplicar por la cantidad de días de vacación que se le debe por 5. Entonces por 5 días de vacación le vamos a pagar 1.680 bolivianos. Prácticamente esto es lo que se le va a llevar como parte de vacaciones. No sé si se entendió esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿O no querían pagarle vacaciones ya que se portó mal? Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Sino que le corresponde. Solamente se pierde desahucio, indemnizaciones y en algunos casos las primas cuando se lo retira de esta forma justificada, vamos a llamarlo así. El resto hay que pagárselo normal. Aguinaldo, vacaciones y el sueldo del mes, que eran lo que tenemos que pagarle. Ahora vamos a ver las deducciones. Tenemos la deducción de la AFP, el 12,71% de las AFPs. Y esto lo vamos a sacar del sueldo del mes. El sueldo del mes no ha sido considerado en las AFPs, quiere decir, de este sueldo le vamos a descontar el 12,71%, 854,11. Le estoy pagando vacaciones, eso es un ingreso extra que no tiene nada que ver con los beneficios sociales, por eso es que se le va a calcular el RC-IVA, que es el 13% de las vacaciones. Le descontamos de sus vacaciones por el 13%, 218,40. Y lo que es la parte del aguinaldo no se descuenta nada, eso no está sujeto a ningún descuento. Ya está del sueldo, ya está en las vacaciones y hay que ver si tenemos algo más que descontar. Aquí tenemos un préstamo interno de 5.000 bolivianos. Se lo vamos a descontar. Préstamo interno que le hizo la empresa al trabajador, que son 5.000 bolivianos. Y no tenemos más deducciones. Anotamos la totalidad. 854 más 218 más 5.000. Ahí están todas las total de deducciones. Y por último, el importe líquido que va a recibir esta persona es 13.000 teníamos que pagarle, pero menos todo el total de las deducciones. Solamente se le va a pagar 7.087 bolivianos con 52. El pago lo vamos a hacer con cheque, otro cheque número 700 del Banco Unión. El importe de la suma cancelada, 7.087 y 752/100 bolivianos. Y listo, finalmente el nombre aquí sería Andrés G. Carnet de identidad. ¿Cuál es su carnet? 60.000, un invento. El importe es 7.087.52 bolivianos. Lugar y fecha, Santa Cruz. Podemos tomar en cuenta la fecha de retiro o quizás tal vez 5 días más adelante, si quieren el 25 de junio, no importa. Vamos a tomar el 25 de junio.
La idea es que o sea esta fecha o a posterior. Normalmente es a posterior, la verdad. 20 de junio. 25 de junio del 2023. Aquí firma el interesado, que es la persona que se está retirando, que en este caso es Andrés, la firma el gerente y bueno, acá el visado del Ministerio de Trabajo. Y listo, no es más, este sería el modelo de un finiquito cuando se lo despide de forma legal. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Todo en orden, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Hay un error común, nada más para aclarar. Esto de acá no necesariamente representa la fecha de pago, por cierto. Esto es la fecha de elaboración del finiquito, más no representa siempre o es su equivalente a la fecha que se está haciendo el pago. El pago tiene un plazo, dado que hay una multa que se le cobra. En este caso, después de la elaboración del finiquito hay un plazo de 15 días calendario. En este caso, si no se cumple durante este periodo, hay un 30% de multa que se le va a aplicar directamente al valor del finiquito, que en este caso son los 7.087, pero actualizado con las UFBs. Este valor se actualiza con las UFBs y se lo multiplica por el 30%. ¿Ya? Así que, ¿desde cuándo va a correr esto? Desde la fecha del despido, vale decir, desde esta fecha hasta la fecha que se esté haciendo el pago a destiempo. Súmele a esta fecha 15 días y hasta esa fecha que se va a hacer el pago como máximo, eso es lo que debería demorar. Por lo tanto, si yo lo estoy elaborando a los 5 días el finiquito, no significa que yo en esta fecha se lo pague. Todavía van 5 días de junio, así que todavía tengo 10 días más para hacer efectivo este pago, pero ya lo puedo elaborar antes y todo lo demás, ¿no? Hasta un plazo máximo de 10 días más hábiles desde esa fecha. Y eso solamente como aclaración, parte normativa que tienen las empresas para hacer el pago 15 días calendario, si no hay 30% de multa en función del monto del finiquito, pero actualizado a las UFBs. Para el caso del quinquenio que estábamos viendo hace un momento, lo que son el pago del quinquenio son a 30 días, que tiene como plazo calendario. Si en caso no se paga durante ese periodo, pues técnicamente son 30% de multa sobre este valor en favor del trabajador. 30 días para el caso del quinquenio y para el caso del finiquito son menos días, son 15. Hay que entender también esto para que no se olviden que un quinquenio, la persona sigue trabajando en la empresa, así que mientras no hay ningún problema si le pagan a más plazo. Por eso es que es más largo el plazo, el quinquenio, y además que es un pago muy fuerte. Pero una persona que ya no trabaja en la empresa ya no va a generar dinero, así que por lo tanto mientras más rápido se le pague, todo en favor y beneficio del trabajador. Por eso es que esto se le exige a 15 días. Si no, caso contrario, hay un pago, hay una multa, ¿no? Y con las UFBs más, ¿no? En el otro caso no aplica con las UFBs, directamente la multa, pero aquí sí con UFBs. Licenciado, pero en este caso entonces
habrá la necesidad, digamos, de firmar ese documento porque ahí indica una forma de pago, indica que es mediante un cheque, incluso está el número del cheque, está la cifra. Aparte de ello, ahí claramente dice, declaro que en la fecha recibo a mi entera satisfacción el importe de tantos, o sea que prácticamente está aceptando que ya ha recibido un cheque. Sí, técnicamente eso. Le cuento que casi nunca pagan. Yo tuve esa misma, vamos a llamar, misma observación cuando yo trabajaba en el banco y me retiré y me hicieron el finiquito y decía otra fecha. O sea, decía la fecha que yo estaba firmando. Y yo le dije, ¿y me lo van a pagar ahorita? Le dije, ¿o por qué me están haciendo firmar? No, no, se lo vamos a pagar la siguiente semana, todito lo que estamos retirando. ¿No? Dije. Bueno, dije, así que yo firmé en la fecha que elaboraron el finiquito, que era otra muy diferente a la que me pagaron. Pero eso sí, cumplieron con los 15 días que decía la ley. Así que por lo tanto uno ya tiene que estar pendiente de eso, ¿no? De decir, no me han pagado, me voy ante el ministerio. Como ya no estoy trabajando, puedo ir a hacer el reclamo, pues no me han pagado. Y la empresa va a tener que ir con su respaldo, decir, no, ya le entregué el cheque en tal fecha, dentro de los 15 días hábiles, un ejemplo, ¿no? Pero en esos casos se puede dar, ¿no? Que le puedan hacer firmar en una fecha. Insisto, esta parte debería decir otra cosa, ¿no? Pero en la realidad no se paga justamente en la misma fecha. Puede pagarse en esa fecha, no hay ningún problema, pero casi en la mayoría de veces se pone la fecha de elaboración con el fin de que usted revise el finiquito y vea que todo esté bien y tengan tiempo y plazo para recalcularle el finiquito y evitar a posterior problemas o multas. Entonces ya uno lo revisa, sí está bien, y lo firmamos. Ahí listo. Y luego después el pago sale a posterior, si en caso está todo bien. Así es como se maneja, se funciona. Gracias, licenciado. No hay de qué. Gracias por la consulta. ¿Alguna pregunta más? Dicen, Adelante. pero buenas noches, dicen. Buenas noches. Hay algunas empresas que ya no pagan quinquenio, ¿no? Pagan ya cada 3 años, les hacen finiquito. Cada 3 años. Bueno, Sí. pueden hacer. El detalle que yo les mencionaba esta clase y la anterior, que muchas empresas lo que hacen es primero aprovecharse del desconocimiento del trabajador y le dicen, bueno, ya te pagué 3 años, ya están pagados tus indemnizaciones de los primeros 3 años, así que no me tenés que reclamar nada de esos 3 años. Sin embargo, la normativa dice que esos pagos de indemnización son a cuenta y de forma anticipada, lo que significa que cuando llegue el quinquenio puede reclamar y puede recibir algo, porque se va a tener que reajustar el valor del quinquenio con lo que no ha recibido los primeros 3 años. Entonces, no sé, por darle un ejemplo así un poquito rápido. Suponiendo que los primeros 3 años de trabajo, en el tercer año usted dice que ya estaba ganando 5.000 bolivianos. Así que le van a indemnizar anticipadamente 15.000 bolivianos, ¿no? Por 3. Eso es lo que va a recibir los 3 años. Bueno, resulta que en ese momento usted ganaba 5.000 bolivianos. Pero por temas de incrementos salariales y de todo eso, su sueldo llegó a ser 6.000 al quinto año. Muchas empresas lo que hacen es decirle, a ver, ¿sabes qué? Ya estaba el quinto año, ya te pagué 3 años anteriores, así que te corresponde solamente de 2. Entonces te voy a pagar 6.000 por 2 años más, entonces 12.000 más. Esta persona técnicamente está recibiendo 27.000 bolivianos en total. 2 años, por lo que ya se le pagó 3 años anteriores sobre el último sueldo, y los 3 primeros años sobre el anterior sueldo.
Muchas empresas quieren hacer creer que es así. Pero la normativa dice que estos 3 años que le pagaron es de forma anticipada al monto del quinquenio. ¿Qué es lo correcto? Que cuando llegue el 5.º año, la empresa recalcule cuánto realmente debió haber sido su quinquenio. En este caso se va a tomar los 6.000 bolivianos por 5. Entonces, lo que debería haberse pagado a este ejemplo particular era 30.000 bolivianos, no 27. Entonces, ¿cómo se tendría que hacer el ajuste? Debería haber ganado 3.000 bolivianos más. Entonces, esos 3.000 bolivianos tenemos que aumentárselo aquí en el 5.º año. ¿Ya? Porque esto solo es un anticipo. Y esto se hace porque los incrementos salariales no van en función de la empresa, sino en función de incrementos salariales según ley. Así que no le corresponde ni tampoco le conviene a un trabajador de que se lo indemnice antes de los 5 años. Porque esta figura lo que está haciendo es no beneficiarle al trabajador, y ya hemos visto que toda la parte de la ley laboral está en función y beneficio a los trabajadores. Entonces le permite la empresa hacerle el pago de la indemnización anticipada, mas no se cierra. Se le anticipa en función de lo que está ganando ese momento, porque no se sabe cómo van a ser los incrementos salariales, y cuando llegue el 5.º año hay que hacerle ese ajuste, como ven, ¿no? Al 5.º año debería tener 30.000 haber recibido en total por los 5 años de trabajo, pero ha recibido en total 27, 15.000 de tercer año, y del 5.º año los 2 años que faltaban 12. Esto 12 hace 27, entonces le faltan 3.000 bolivianos más. Por lo tanto, en este 5.º año no debería pagarse 12.000, sino debería pagarse 15.000, ¿no? Los 3.000 bolivianos más de diferencia que existe ahí. No sé si me dejé entender eso, esa parte. Sí, Licen, se entendió. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya están buenas sus preguntas hoy día. ¿Qué han comido? O es que es viernes, ¿no? Los viernes se ponen románticos. ¿No ves? Los viernes se ponen intensos. Lo que pasa es que el compañero se pone hablando los fines de semana. ¿No? Parece que es la emoción que ya llega el fin de semana y están más inspirados, ¿no? Bien, pero está bien. La verdad, todo esto es para ustedes. Tienen que aprovecharlo. A veces a mí se me puede ir tal vez algo que pueda explicarles, y siempre van a salir algunas dudas. Si en caso hay alguna duda que a lo mejor no lo sepa en ese momento, yo igual les voy a decir, miren, no lo sé ahorita, se lo voy a investigar, y para tratar de salvar cualquier tipo de duda que se tenga, y aprovecharlo, ¿no? Más que todo para que ustedes puedan tener ese conocimiento extra, ¿ya? Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta más para dar por finalizada la clase de hoy.